Tengo el honor y el agradable placer de presentar a la que ha sido mi mentora académica desde la licenciatura, la doctora Xoli Pérez Campos, la actual jefa del Servicio Sismológico Nacional. La doctora Xoli Pérez Campos es ingeniera geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su desempeño académico fue reconocido por la UNAM con la medalla Gabino Barreda a nivel preparatoria y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, así como una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde también ha sido investigador visitante. Desde 2004, imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. De 2008 a 2010, fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. En 2016, recibió por parte de la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. Fue parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana, siendo presidente en el periodo 2006-2017. Actualmente labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción y del noroeste de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos, y es la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, contando con el nivel 2. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Comisión Sismológica de Latinoamérica y del Caribe, así como del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la Universidad del Mar por la invitación, por haber organizado este evento. Me parece de gran relevancia, dado que estamos en uno de los estados que ya veremos es el que más produce sismicidad en nuestro país. Gracias, Aline, por la presentación. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre el Servicio Sismológico Nacional, su estado actual y las perspectivas y retos que tenemos. Lo que les presento hoy no es un trabajo individual, sino el trabajo de un equipo de personas muy comprometidas y responsables. El Servicio Sismológico Nacional inició a principios del siglo XX con una reunión a la que fue el presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, a Francia, en donde se comprometió a instalar estaciones sismológicas en el país. Y fue más allá, no solo instaló una primera estación en 1905, sino que formó el Servicio Sismológico Nacional en 1910. Eso fue el 5 de septiembre. Para noviembre, pues, inició la revolución, pero el Servicio Sismológico ya había arrancado y se mantuvo operando. En 1929 ocurren varias cosas en la historia de nuestro país. Una de ellas, se le otorga la autonomía a la Universidad Nacional y junto con eso se le encargan muchas cosas de carácter nacional, entre ellas el Servicio Sismológico Nacional. Posteriormente, en 1948, se forma el Instituto de Geofísica y la universidad decide que el mejor lugar para ese Servicio Sismológico Nacional era el Instituto de Geofísica. Y desde entonces estamos ahí en el instituto. Esto es la estación central, la estación original que se encuentra en Ciudad de México.
hacia el norte de la Ciudad de México. Hoy en día se ve así y ustedes la pueden visitar. Es un museo de geofísica del Instituto de Geofísica de la UNAM. Originalmente había 9 estaciones distribuidas en toda la República, aquí en Chihuahua hasta Mérida, y eran estaciones mecánicas muy grandes, eran unos instrumentos tremendos, y la información, bien importante, era enviada por telégrafo. Entonces, imaginen ustedes, había que esperar a que el papel terminara de registrar, había alguien presente en la caseta, tomaba la lectura del papel y posteriormente esos datos los mandaba vía telegráfica a esa estación central en Ciudad de México, y pues ya varios días después se hacían los cálculos, los análisis, y sabíamos de qué magnitud y dónde había sido el epicentro. Imaginen ahora que nos tardemos más de 10 minutos, ¿no? Normalmente ya nos tardamos 5 minutos y ya nos están reclamando. Bien, como el Servicio Sismológico Nacional se encuentra enmarcado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros debemos cumplir con las 3 tareas sustantivas de la universidad. Eso es docencia, investigación y difusión. Pero claro, nosotros debemos atender otro aspecto muy importante, que es la atención a la sociedad. Entonces tenemos una misión que trata de conjuntar todo esto, trata de conjuntar la parte de la universidad con la parte de la sociedad, y es registrar, almacenar y distribuir los datos de movimiento del terreno para poder informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a la población en general, y promover el intercambio de datos y cooperar con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional. Nuestra visión es ser un referente, no solo nacional, sino también internacional, del registro de la actividad sísmica, así como de la difusión y la divulgación de la información sismológica. Este es el equipo. Como mencioné, son 27 personas, están divididas en 3 grupos operacionales. El primer frente sería el grupo de instrumentación y mantenimiento, compuesto por… ¿dónde está? Es este, 9 técnicos. Ellos son los que se encargan de dar mantenimiento a todas las estaciones que tenemos distribuidas en el país, desde Tijuana hasta Quintana Roo, de reparar los instrumentos, prepararlos, darles todo el mantenimiento que requieren. Luego tenemos un grupo que es el grupo de sistemas y comunicaciones, compuestos por 7 personas en total, y ellos son los encargados desde que el dato sale de la estación, todos los servicios de comunicaciones, entra el dato en nuestros sistemas de adquisición, pasa a los sistemas de almacenamiento, de procesamiento, de análisis, todas nuestras herramientas como analistas y sismólogos, todas las herramientas para poder llegar a hacer ustedes la información, es decir, redes sociales, publicación en la página, administrador de web, todo eso lo hacen estas 7 personas. Y luego está el grupo de análisis e interpretación de datos. Ese grupo igual son 7 individuos que lo que dedican todo el día es a ver esos sismogramas y poder revisar cada uno de ese pedacito de señal para ver qué ocurrió un sismo y poder brindar a ustedes la información de localización y magnitud. Bien, pues en el 92 inició lo que hoy se conoce como la red de banda ancha. Fue una revolución tecnológica en la sismología y nosotros llegamos más o menos temprano a esa revolución, y se instalaron 3 estaciones sismológicas de banda ancha en el centro sur del país. ¿Por qué en esa zona? Bien, pues porque esta zona es la más sísmica de nuestro país como efecto de la interacción de las placas de Cocos y Norteamérica. Aquí en Oaxaca se instalaron las 3 primeras, una fue aquí en Huatulco, en Pinotepa Nacional, y la otra en la ciudad de Oaxaca. Para el año 2000 ya se habían casi duplicado el número de estaciones y estábamos en 22, pero se mantenía la distribución de ellas en el centro sur del país. Como podrán imaginar, esto generaba un sesgo en nuestros reportes de sismicidad, pues parecía que solo temblaba en esta zona del país al no tener cubierta la zona norte de nuestro territorio.
Esta gráfica nos muestra la evolución de número de estaciones de las cuales el Servicio Sismológico Nacional ha recibido sus datos. Empezamos en 1995, acá a su izquierda, y aquí está cortada la gráfica hasta hace 2 años, en 2016. Vemos que el número de datos se mantenía por debajo de 30 estaciones al inicio, y hubo un cambio muy importante en 2004. A partir del 2004 empezó a existir un fideicomiso de gobierno, el cual permitió que el número de estaciones de banda ancha aumentara en nuestro país y pudiéramos instalar estaciones en el norte. Y vemos cómo empieza a crecer el número de estaciones. Y ocurrió otra cosa muy importante. Se inició el proyecto de Red Sísmica Mexicana. Y esto lo que fomentó fue el intercambio de datos entre diferentes instituciones de monitoreo sísmico en el país. Y entonces aquí empezamos a recibir más estaciones que ahora venían de otras instituciones. Por mencionar algunas, está la Universidad Veracruzana, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Protección Civil de Jalisco, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la UNICACH en Chiapas, el Centro de Geociencias en Juriquilla y el CICES en Ensenada, y por acá es Protección Civil de Sinaloa. Hoy en día, en total, recibimos datos de 172 estaciones distribuidas en todo el territorio. La más lejana hacia el norte está en Tijuana y hacia el sur nuestra está aquí en Quintana Roo. Pero como podrán ver en este mapa, ya también estamos recibiendo datos de los países vecinos a nosotros, ¿no? de Guatemala, inclusive Belice. Entonces, si nosotros vemos esa distribución de estaciones, bueno, pues si los colegas de Japón no hubieran dicho nada antes, parecería como una distribución muy buena y un número impresionante, pero pues así me siento yo cada que lo digo. Pero pues si nos ponemos en el contexto de ellos, que nos dijeron que hablaban de 1000 estaciones, pues esto no es nada, ¿no? Para cubrir todo nuestro país. Pero bueno, si hacemos un análisis de cómo están distribuidas las estaciones por estado, pues resulta que los estados donde más estaciones tenemos son acá, en el centro-sur, por lo que ya comenté, y hay estados donde apenas si tenemos una estación. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue un análisis de cobertura. Hace 2 años empezamos este trabajo, que es un análisis de cobertura, que también podemos detectar sismicidad en todo el territorio. Y entonces, este es un ejercicio que toma en cuenta cómo se comporta el terreno donde la estación está instalada. Y si ustedes siguen este contorno rojo, ese contorno me indica que cualquier punto fuera de ese contorno, si el sismo es de magnitud menor de 3.8, nosotros, Sismológico Nacional, no lo podemos detectar, ¿sí? Entonces, pues hay zonas en el país donde no podríamos detectar nada, y ustedes me van a decir, sí, pero en el norte no tiembla, entonces ¿cómo para qué nos preocupamos? No, pues en realidad no sabemos si tiembla o no tiembla. Lo que pasa es que no tenemos estaciones para poderlo detectar. Y vemos ese efecto en zonas donde sabemos que sí tiembla, pero que no las podemos detectar, que es, por ejemplo, aquí en la frontera de Guerrero, Michoacán, o por ejemplo acá, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, el reto que teníamos era que esos niveles de detección en nuestro país fueran homogéneos, que al menos en cualquier punto del territorio pudiéramos detectar un sismo de magnitud 3.8, ¿sí? Y para eso, pues lo que proponemos es la instalación de más observatorios sismológicos, más estaciones. Pero, pues imagínense con el personal que acabo de decir, instalar más estaciones en toda la República. ¿Qué implica eso? ¿O cómo podemos resolver ese reto? Bueno, pues colaborando con instituciones estatales, con redes locales, tanto en el establecimiento de nuevas redes locales y regionales como en el fortalecimiento de las que ya existen. Esta es la propuesta que está actualmente y que estamos ya se está llevando el proyecto. Cada una de estas pelotitas está centrada en un punto que hemos propuesto para instalar una estación sismológica. Como pueden ver, ya nuestro contorno de 3.8 ya cubre el territorio. Eso implica un reto porque en total son 58 estaciones
que se estarán instalando en los próximos 3 años. Parte del recurso viene de un apoyo que el año pasado, con motivo de los sismos, otorgó el Congreso Federal. Parte viene de este proyecto que les mencioné, que tiene muchos años caminando y ya nos dieron un apoyo, bueno, un presupuesto para poder instalar 38 observatorios nuevos. Hay otra propuesta que está también en camino, que es para instalar las estaciones acá en el noreste. Entonces, ¿cómo se vería la red en un par de años, en 3 años? Bien, los triángulos que ven aquí son las estaciones que actualmente operan. Los triángulos en rojo son las nuestras, que son 63 estaciones de banda ancha. 32 más, están localizadas en la zona centro, en la zona del Valle de México. Eso es porque nosotros estamos ahí, entonces pues es nuestra red local. Y luego 3 que están en el volcán Tacaná, acá en la frontera entre Guatemala y Chiapas, y que es una herramienta fundamental para el monitoreo de la actividad de ese volcán. Luego los diamantes o rombos que se ven por acá son estaciones que vamos a entrar en un intercambio de información con el CICES, el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. Y los demás círculos son todas las estaciones que vamos a estar instalando en los próximos 3 años. Yo espero que para finales de este año al menos tengamos definidos los sitios acá en el sur del estado. Si nos hacemos el zoom a Oaxaca, esta es la situación actual. Son las estaciones de las cuales recibimos datos. Son 10 estaciones nuestras, observatorios sismológicos estándar, pero también recibimos datos de varias que están en la ciudad de Oaxaca y otra que está por acá, que corresponden y las opera el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El reto es cubrir estas zonas donde no tenemos tanta cobertura de las estaciones. Entonces, bueno, haciendo un primer ejercicio de dónde podríamos poner estaciones, pues colocamos estos triángulos rojos, ¿no? Y si yo reviso dónde se encuentran algunos de esos triángulos rojos, adivinen dónde los puse. ¿Se les ocurre? En algunos campus, ¿no? En algún campi de la universidad, del sistema de las universidades. Entonces parece como buenos sitios y como una colaboración natural, ¿no? El poder fortalecer el monitoreo en Oaxaca. Bien, está un poquito lento esto. El asunto es, en lo que decide cambiar esta cosa, es esos círculos azules que se veían ya nos permitirían una detección de magnitud 3, lo cual pues, es mucho mejor. ¿Cómo se ven nuestras estaciones? Hay diferentes niveles de estaciones sismológicas. Es como si ustedes van a comprar un carro, se pueden comprar un Atos, o se pueden comprar un, ¿qué les gusta? Un Malibu, o se pueden comprar un Mercedes-Benz, o se pueden comprar un Ferrari, ¿no? Y claro, pues hay una gran variedad de costos, pero también hay una gran variedad entre lo que le ofrece el carro. Por ejemplo, potencia. Por ejemplo, lujo, pero también tiene otras comodidades. Podemos tener estaciones muy simples y muy baratas, pero ¿qué vamos a poder hacer con ellas? Va a ser muy limitado. En cambio, podemos tener una estación como esta, muy completa, con sensores muy sensibles, con 3 tipos de sensores, un sismómetro, un acelerómetro y un GPS que me permiten medir desplazamiento, velocidad y aceleración al mismo tiempo en el mismo sitio, con un digitalizador de muy alta resolución y que están siendo comunicadas vía satélite, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me cuesta muy caro. Claro, puedo poner ahí, dejar mi celular y usarlo como sismómetro, también lo puedo hacer. Pero la resolución de lo que voy a poder ver es un mundo de diferencia. Entonces, así se ven nuestras estaciones y ahorita son todos estos puntitos que ven aquí. Mencioné que tenemos un sensor de velocidad, un sensor de aceleración y en 42 de esas estaciones, de esas 63, tenemos también un GPS, que son todos los puntos azules. Y entonces, lo que comentaba en la mañana el profesor, que decía que estas estaciones pueden ser muy útiles para un alertamiento de tsunami,
pues estamos trabajando para poder densificar toda esta región con más GPS. Bien, cuando tiene uno una estación sismológica, no nada más llega y la pone uno donde se le ocurre, sino que el sitio donde la va a instalar debe considerar varias cosas. Por ejemplo, el terreno debe ser un terreno firme, rocoso, no debe haber mucha actividad humana alrededor, etcétera. Y entonces lo que hacemos es revisar la calidad de la señal que en ella se registra. Lo que ven aquí, estas gráficas, es cómo se ve nuestra red de banda ancha y cómo se ve, las tres de abajo me representan cómo está operando la red del Valle de México. Entonces, si nos enfocamos en estas de aquí arriba, lo que estamos viendo es que estas curvas amarillas y rojas quedan dentro de estas otras curvas, esta punteada y esta otra acá arriba. Esas dos curvas que las engloban son curvas patrón a nivel global, y mientras la estación esté operando dentro de ese rango, quiere decir que nuestras estaciones tienen una buena calidad de datos. Entonces vemos que para las del Valle de México hay zonas de ese patrón de curvas donde se sale, y aquí en la Ciudad de México no hay nada que hacer, no hay forma de eliminar esto, a menos que hagamos lo de que hacen los japoneses, que hacen un pozo muy profundo y ponen la estación allá abajo. Entonces, con eso estaríamos eliminando el ruido que la ciudad misma genera. Pero fuera de las ciudades es fácil encontrar sitios que tengan estas condiciones y que mi señal sea de calidad. Otra cosa importante es cómo voy a orientar el equipo. Nuestros equipos lo que están midiendo es movimiento. Y entonces de sus clases de física, a lo mejor recuerdan, física de secundaria, a lo mejor recuerden que necesitan 3 coordenadas, ¿no? Un sistema de 3 dimensiones para describir el movimiento. Los equipos están diseñados para medir las componentes en las 3 direcciones, norte-sur, este-oeste y vertical. Y con eso ustedes pueden describir cómo se movió el terreno. Pero ¿qué pasa si mi equipo lo oriento mal? Pues que yo voy a describir mal el movimiento. Yo voy a decir que el sismo viene de un lado y en realidad viene del otro. Entonces, nos dedicamos 2 años, el equipo de instrumentación, a corregir la orientación de los sensores. Y eso fue una campaña tremenda. Y gracias a ese trabajo, lo que nos dimos cuenta es que un sensor estaba completamente mal orientado y estaba viendo para el otro lado, ¿no? En vez de ver para el norte, estaba apuntando hacia el oeste. Y entonces esto es bien importante de corregir, no solo para la localización en el momento y que ustedes sepan bien en dónde tembló, sino para fines de investigación. Entonces, bueno, aquí vemos cómo estaba antes, aquí hubo cuando se instaló un equipo que se había reparado, se instaló en la otra dirección y cómo se corrigió esa instalación después de tiempo. Entonces, lo que les presento en esta gráfica es un resumen del catálogo del Servicio Sismológico Nacional. Tenemos datos desde 1900, ahí está, hasta acá 2017. Y cada una de estas pelotitas corresponde a la ocurrencia de un sismo de magnitud 6.5 al menos, ¿no? 6.5, por ejemplo, este de por acá es 7.5, y aquí destacan estos 4, que este fue el que ocurrió en 1932 en las costas de Jalisco, Colima, que lo mencionó el profesor en la mañana, y que alcanzó una magnitud de 8.2. Está el de 1985, también un 19 de septiembre, que alcanzó una magnitud de 8.1. Está este otro, que fue el 9 de octubre de 1995 y que alcanzó una magnitud de 8. Ese ocurrió en las costas de Colima. Y finalmente el del año pasado, del 7 de septiembre, que alcanzó una magnitud de 8.2. Lo que quiero que vean en esta gráfica es si hay algún incremento o ven alguna aglomeración de eventos a lo largo del tiempo. Los humanos somos muy dados a buscar patrones y tratar de verlos, pero si ustedes hicieran un análisis estadístico de esto, verían que no hay ninguna variación, que la sismicidad de nuestro país no está aumentando, ¿sí? Estos son sismos mayores de magnitud 6.
Sin embargo, vean esta otra gráfica, esta otra curva que corresponde al número de sismos en nuestro catálogo en general, no importa la magnitud. Y entonces lo que ven es que venía así como suavecito, buena onda, y aquí tuvo un cambio en su comportamiento, un cambio muy importante. Entonces la primera reacción podría ser, ay, ¿qué pasó? Después de 1974 empezó a temblar más. ¿Sí creen que empezó a temblar más? Pues no, no empezó a temblar más. Lo que pasó es que se dio algo que voy a nombrar como el fenómeno Yamamoto. El doctor Yamamoto es un investigador del Instituto de Geofísica que en ese momento llegó como jefe del Servicio Sismológico Nacional y dijo, señores, vamos a usar la computadora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay más sismos en el catálogo una vez que se empieza con el uso de la computadora. ¿Qué pasa por acá? En el 86 se hace una calibración de la magnitud que se reportaba en el sismológico y se empieza a llenar la información hacia atrás. Todavía seguimos revisando información hacia atrás. Entonces esto se va a seguir llenando. ¿Qué pasa con este de aquí? ¿No? Es lo que les conté hace rato. Empezó el intercambio de datos y empezó a aumentar el número de estaciones en el país. ¿Y qué va a pasar para hacia adelante? Pues que esto va a seguir creciendo exponencialmente porque vamos a seguir instalando más estaciones en el país y vamos a ser capaces de detectar cada vez más sismos pequeños. Los grandes se van a mantener igual, pero vamos a tener la capacidad de ver sismos pequeños. Así es como se ven espacialmente esos sismos de magnitud 6.5 en adelante. Los rojos corresponden a sismos que ocurrieron en profundidades someras, es decir, entre 0 y 50 kilómetros. La gran mayoría de ellos ocurren en el contacto entre placas y es por la interacción entre ellas. Estos corresponden a la interacción entre la placa de Pacífico y placa de Norteamérica. Estos corresponden a la interacción entre placa de Cocos y placa de Norteamérica. Pero también tenemos algunos sismos que se ven aquí en verde y en azul. Esos corresponden a sismos más profundos. Los verdes van de 50 a 100 kilómetros de profundidad y los azules han ocurrido a más de 100 kilómetros de profundidad. Todos estos sismos se encuentran dentro de la placa subducida, es decir, dentro de la placa de Cocos que se encuentra sumergida debajo de la placa de Norteamérica. Somos un país con alta sismicidad, fíjense, desde 1900, es decir, 118 años, llevamos 211 sismos de magnitudes 6.5 para arriba. En promedio, en nuestro país se registra un sismo de magnitud 7 o mayor cada 1.5 años, 1.6 años. Uno de magnitud arriba de 7 cada 1.5 años. Llevamos ya 4 de magnitudes mayores de 8, 81 sismos han sido de magnitudes entre 7 y 8. Nosotros generamos un catálogo, el cual es revisado anualmente, y generamos estos mapas de sismicidad. Si ustedes revisan un mapa de 1992, pues creo que no llegábamos ni a 700 sismos en el año. Y si recuerdan dónde estaban las estaciones, pues la sismicidad estaba concentrada en esta zona. En 2016 llegamos a 15.460 sismos en nuestro reporte. Aquí es importante destacar que Oaxaca registró 36.4% del total de la sismicidad en el año. Para 2017 la historia cambió radicalmente. Nosotros estábamos registrando y reportando aproximadamente 40 sismos al día, antes de, hasta el 7 de septiembre a las 11 de la noche. ¿Sí? El 11 de septiembre, y aquí se ve muy bien, esta gráfica es número de eventos por mes, y vemos que estábamos en ese promedio. Y de pronto viene septiembre y estábamos registrando y reportando más de 300 sismos por día. Esto como resultado de las réplicas del sismo del 7 de septiembre. Entonces imaginen a mis analistas, ¿no? Pasar de 40 sismos al día a 400 sismos al día. En total, el año pasado, el catálogo contiene 26.413 sismos. ¿Alguien sabe cuántos van hasta el día de hoy de este año? Entonces, el año pasado cerramos con 26.000
413. 19,000. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? ¿No? ¿Lo dejamos, lo cerramos? Allá veo una mano así que duda. ¿Cuántos? ¿No? ¿Lo dejamos en 19? ¿Cuántos? ¿Acá? 32, ya se me pasó. 20. Se acercó más la señorita de 20. Van 21,042 sismos hasta ayer, hasta el día de ayer. ¿Sí? Sí, claro, hasta la semana pasada. Bueno, ¿qué hay con Oaxaca? Aquí lo que vemos es el porcentaje del total de la sismicidad que reportamos cada año, cuánta se ha registrado con referencia en el estado de Oaxaca. El gobernador en la mañana mencionó 25%, se quedó un poquito corto. En promedio anda en los 30% de la sismicidad, excepto que pues en septiembre aumentó bastante y ahorita este año se está llevando casi el 60% de la sismicidad del país. Hoy en día ustedes pueden consultar en catálogo en línea, pueden entrar con la confianza de que ya es un catálogo revisado y si ustedes lo bajan para trabajar, ahí les va a decir el estatus de revisión de cada evento. Pueden consultar por fecha, por magnitud, por profundidad e inclusive por estado o por región, ¿no? De tal manera que ustedes dan coordenadas o dan un punto central y ven el círculo, o bien aquí le ponen, quiero saber cómo está la sismicidad en Oaxaca en el último mes y tarán. Y eso les despliega un mapa o pueden descargar el archivo para trabajar con él, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa y acá está cómo descargar. Y lo encuentran si se meten a nuestra página principal o bien si entran desde ahí. Parece trivial, pero ha sido todo un reto el generar este catálogo que sea amigable desde un teléfono móvil, ¿no? Igual en una computadora. Bien, nosotros tenemos información de sismogramas desde 1900. Desde 1904 tenemos los registros en papel y eso constituye una base de 104,503 sismogramas en papel. Entonces, imaginan almacenar en físico esa información. Así se ven los papeles, ¿sí? Bueno, pues esa tarea se la dimos a la Biblioteca de Ciencias de la Tierra de la UNAM y ellos mantienen lo que llamamos la Sismoteca Nacional en línea. Entonces, si hay alguien que quiere estudiar un sismo antiguo o un sismo del cual no se tiene el registro digital, pueden ustedes meterse a esta base, a esta liga y buscar que lo tengamos, ¿sí? Si no lo tenemos, me escriben y nos vamos a la biblioteca a sacar el papel, escanearlo y mandárselos. Nosotros reportamos de manera cotidiana 3 parámetros de los sismos. El primero es el tiempo de origen. ¿En qué momento inició la ruptura? ¿Sí? Eso que es el sismo en sí. El segundo es la magnitud que viene por aquí, que a ver si se deja. Ahí está. ¿Sí? Sería la magnitud, es decir, el tamaño de la ruptura o cuánta energía se liberó. Y el tercero es la localización, y esa localización está basada en latitud, longitud, pero también incluimos una referencia, y esa referencia es la ciudad más cercana con más de 10,000 habitantes. Entonces ustedes pueden decir, no, el epicentro está más cerca del poblado fulano. Sí, pero según la base de INEGI, ese poblado fulano no tiene 10,000 habitantes y el corte está haciendo a 10,000 habitantes. Y lo último es la profundidad. Entonces nosotros reportamos tiempo de origen, es decir, el inicio del sismo, el tamaño, es decir, la magnitud, y el punto donde se originó esa ruptura. ¿Cómo funciona todo este sistema? Vimos que tenemos estaciones distribuidas en todo el país. Esas están mandando sus datos por un medio de sistemas de telecomunicación que pueden ser satélite, internet, hoy en día también usamos celular, tecnología celular o radio si las estaciones están cercanas. Los datos entran a un sistema de adquisición y ese sistema de adquisición de manera automática lo distribuye a un sistema de procesamiento y análisis automático y a un sistema donde los analistas van a hacer las operaciones de manera manual.
Una vez que el sistema automático está revisando todas las señales y decide esto es un sismo, calcula la localización y la magnitud y emite una publicación en nuestras redes sociales, pero también envía mensajes especiales a la autoridad. Esto es completamente automático y toma aproximadamente 5 minutos. A veces, dependiendo de las condiciones de la red y de la ubicación del sismo, puede llegar a tomar menos, como 3 minutos, pero esto es lento, ¿sí? Este sistema no nos sirve para sistema de alertamiento temprano y por lo tanto nosotros no operamos el sistema de alerta temprano. Después, o a la par, los analistas están recibiendo la información y la están analizando y quitando elementos que no tienen la calidad necesaria o están haciendo algunos ajustes. Y una vez que ellos terminan el proceso, emiten también la publicación. Entonces, si ustedes nos siguen por redes sociales, lo que van a ver es un mensaje que dice preliminar y eso corresponde a un proceso totalmente automático y luego van a recibir otra notificación donde nada más dice sismo y eso significa que ya fue revisado por un analista. Nosotros tenemos nuestras cuentas en Twitter y en Facebook que son Sismológico MX, no sigan ninguna otra, quién sabe de quién son. Bien, entonces mencionaba yo hace un ratito y voy a usar el ejemplo de este sismo para contarles más de cómo son las tripas del sistema. Estábamos hasta las 11 de la noche con nuestra operación habitual. A las 11:49 de la noche, tiempo del centro, ocurre este sismo de magnitud 8.2 en el Golfo de Tehuantepec. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, pues en los primeros minutos, esto fue a las 23:55 horas, es decir, 6 minutos después, nuestros sistemas automáticos determinaron que se trataba de un sismo que podía tener una magnitud preliminar de 8.1 y ya lo estaba ubicando cercano al epicentro final. E inmediatamente salió la información por Twitter, a los 6 minutos, ¿no? ¿Por qué puede tardar un poco más? Bueno, pues porque se trata de un sismo muy grande y entonces debemos esperar más tiempo para que llegue toda la información que nos permita caracterizarlo mejor. En esta cuenta de Sismológico MX recibió impresiones por 2 millones de personas. Ese es el alcance que pueden tener nuestras cuentas. La otra, que es SSN México, también lo publicó exactamente al mismo tiempo, salió por las dos cuentas y aquí fueron 4 millones de impresiones, ¿no? Inmediatamente casi. Bien, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues ya el sistema automático salió y los analistas empezaron a trabajar. Varios nos desplazamos de nuestras casas hacia el centro de monitoreo, que es nuestro protocolo, y empezó el análisis hasta las 0:44 horas. Esto tomó casi 1 hora para otra publicación manual. ¿Y por qué? Porque los sismos grandes son bien complicados de analizar, la señal es más compleja, tengo que esperar que las ondas viajen más lejos para que me sea más fácil analizarla. Y entonces a las 0:44 horas dimos una primera actualización de la magnitud y ahí la magnitud la habíamos calculado hasta ese momento en 8.4, pero teníamos todavía un problema que era la profundidad. Ahí la estábamos calculando de 19 kilómetros de profundidad, lo cual hacía que viéramos mucha energía, ¿no?, para esa profundidad. Entonces, ahí entró el papel de los sismólogos del Departamento de Sismología, gente muy experta en análisis de los datos y estuvieron trabajando mucho tiempo en poder determinar con mayor precisión la profundidad del evento. Y esto estaba pasando con nosotros y estaba pasando en las otras agencias que estaban calculando el sismo, ¿eh? No crean que el otro salió más rápido porque es más bueno. Así de complicado fue este sismo. Y para las 2 de la mañana, 2:40, después de haber revisado un montón de veces las señales, haberle hecho un montón de procesamiento con el sismólogo, diría yo, el mejor sismólogo de México, que lo tenemos nosotros, llegamos ya a nuestra solución final de magnitud 8.2 y la profundidad de 58 kilómetros. Esta profundidad se ha seguido revisando y
toda revisión, o sea, lo que quiero dejarles el mensaje es que ustedes ven una publicación, pero el sismólogo y el sismológico no para la revisión. Va a seguir revisando a la semana, al mes, al año y de manera continua. Y van a salir una cantidad de artículos que le van a dar ligeramente diferente valor a esto, ligeramente diferente valor a la localización e inclusive a la profundidad, ¿sí? No van a ver una solución única, puede variar un poquito. Y eso es lógico porque cada quien usa un conjunto de datos diferentes. Y entonces es como si yo tomara en este salón el promedio de edades. Pero, pues, por ejemplo, las compañeras están saliendo en este momento y entonces ya perdí 2 datos, ¿no? Y entonces el promedio cambió. Y si me espero poquito, alguien más está, justo, acaba de entrar alguien por allá, ¿sí? Ya el promedio cambió. Lo mismo pasa con la sismología. Todos estos valores implican un promedio de la información que se tiene en el momento y la cual tengo yo disponible. Entonces, con el tiempo, las agencias tenemos más información, no solo nuestra, sino de otras redes. Y eso va haciendo que todos vayamos convergiendo hacia un mismo valor. Pero eso puede tomar días o meses. Por ejemplo, para este sismo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos salió al final con una magnitud de 8.1 y así la mantuvo hasta octubre. En octubre cambió la magnitud a 8.2, nada más que muy pocos ya lo vieron, ¿no? Porque pues ya un mes después, ¿a quién le interesa? Pero es para hacerles ver que esto no es de 5 minutos, ni de 3 minutos, ¿no? Es de muchos meses. Bien, ahora, el sismo ocurrió aquí. Sin embargo, rompe una falla que corre hacia el noroeste. Y esto explica mucho de lo que se ha visto. Uno, los daños se dieron muy fuerte en esta región y no tan fuerte comparado en esta región. Segundo, acá sucedió el sismo del 23 de septiembre, ¿sí? Y eso tiene que ver también con esa ruptura. Lo que ven en este mapa, en esas pelotitas, son réplicas que ocurrieron en las primeras 13 horas y media. En las primeras 13 horas y media ya llevábamos registradas 482 réplicas. Yo de verdad me solidarizo con la gente de la zona porque eso no ha parado de moverse. Es una cosa, o sea, no lo he vivido, pero de ver los registros lo sufro igual. Bueno, no igual, pero lo sufro igual. Acá se ve la placa, ¿sí? Estos puntitos me están delineando lo que es la placa, cómo se está metiendo. Y esos puntitos negros corresponden a sismicidad previa a este sismo del 7 de septiembre. Lo que estamos viendo es una zona muy activa, hay sismicidad todo el tiempo. Y el sismo ocurre aquí en esta región. Al día de hoy, el gobernador se quedó muy corto con decir que iban 6,000 réplicas. Van más de 26,000 réplicas, de las cuales 51 de ellas al menos han tenido una magnitud mayor o igual que 5. Entonces, lo mismo, el cómo lo han vivido las personas de esta zona es tremendo. Imagínense 26,000 réplicas, o sea, es desesperante cómo se mueve esto. Bien, ahora, las réplicas aquí las podemos delinear. Acá vemos otro cúmulo que corresponde al sismo del 23 de septiembre y vemos otros cúmulos acá enfrente de la fractura principal, de la falla principal. Y lo que vemos en estas gráficas es tiempo en el eje horizontal contra el número de sismos por día o número de réplicas por día. Lo que vemos en este de abajo corresponde a los eventos que se han dado en esta falla. Y paramos estas gráficas al día 80, ¿sí? Son solamente 2 meses y 3 semanas aproximadamente de réplicas. Y lo que vemos es que en los primeros días después del sismo principal, pues llegábamos en esta zona a más de 250 sismos por día. Y esto va disminuyendo con el tiempo y ahorita ya vamos en aproximadamente 20 sismos por día en esta zona. A eso hay que sumarle lo que está pasando alrededor. Entonces, para corresponde esta figura del 23 de septiembre, donde en los primeros días alcanzamos 120 sismos por día
y ha ido disminuyendo exponencialmente. Lo mismo vemos, este cúmulo corresponde a este de por acá y este cúmulo corresponde a este de por acá. Entonces, si ustedes suman los 120 más los por acá 70 que estaban ocurriendo acá, más los como 10 que estaban por acá, más los 40 que estaban por acá, pues andábamos en 300 sismos por día, ¿no? Más o menos. Ahora esto va a ir bajando. ¿Cuándo lo dejamos de llamar réplicas? Cuando estos niveles lleguen a los niveles que se tenían anteriormente, que no es cero, ¿no? Ya vimos en la gráfica anterior que ya había sismicidad en la región. Creo que no quiere otra vez. Ahí está. Bien, ¿qué más ha pasado? Esto era nuestro centro de monitoreo, aunque no se lo hayan imaginado así. Así era hasta el 18 de septiembre de 2015. ¿Sí? Era un espacio pequeño, estos eran oficinas, bodegas, talleres, todo lo que se les pueda ocurrir. Y este centro de aquí, que dice sistemas, eso era este cuarto, donde esto eran los sistemas, otros por acá atrás, todavía teníamos algunos analógicos, y aquí llegaba la gente de prensa y estaban los analistas y era todo, ¿sí? Bien, pues después del 18 de septiembre nuestra vida cambió y ahora, ¿no? Este es nuestro centro de monitoreo. Ustedes pueden estar desde aquí, hay una pared de vidrio y pueden estar observando todo lo que está haciendo el analista y lo que está viendo el analista en tiempo real. Aquí vemos los sistemas automáticos, aquí vemos cómo están llegando las señales y ahora ya tenemos espacios adecuados para cada una de nuestras actividades. Pero tenemos un problema y es solo tenemos un sistema, ¿no? Solo tenemos un centro de monitoreo. ¿Qué pasa si hay una falla? Y bueno, así hablando hipotéticamente, ¿no? O sea, estas cosas no pasan en ningún lado. De pronto una máquina se apaga. No, a nadie le ha pasado, ¿verdad? No, bueno, hagan que la máquina vuelva a arrancar y bla, 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 ¿no? Ese tiempo es tiempo que nosotros no podemos reportar la sismicidad que está ocurriendo. Exactamente, me encanta la cara que hizo acá el joven. Exactamente, sí, hizo algo así como, ustedes no se lo quieren imaginar y yo tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo y cuál es nuestro reto? Poner un espejo, poner un sistema redundante de tal manera que si el centro de monitoreo principal tiene algo, la mínima falla, entre un espejo en redundancia y podamos seguir operando sin ningún problema y poder seguir brindando la información en tiempo real, ¿no? Bueno, esto también es una realidad. Es un proyecto en el cual venimos trabajando ya 3 años y con financiamiento también del apoyo que se obtuvo del Congreso como del proyecto de Red Sísmica Mexicana. Lo que vamos a tener es un centro alterno de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Esto nos va a permitir garantizar las 24/7, 365 días del año que prometemos y teniendo un repositorio tanto de la administración como operación y distribución de los datos. Este va a estar en Pachuca, ya está todo el diseño y será algo como lo que acabo de mostrarles. Ahora decía, nosotros estamos enmarcados dentro de las actividades de la universidad, entonces también debemos enmarcarnos dentro de la parte de investigación. Entonces nuestros datos no solo sirven para que ustedes sepan dónde tembló y las autoridades sepan dónde tembló y tomen acciones, sino también deben servir para la investigación. Entonces cuidamos mucho la calidad de los datos. Nuestro reto es que la distribución de estos datos sea de manera ágil. Hoy en día no es muy ágil, tienen que mandar un correo, les tenemos que mandar el pedazo de dato, etcétera. Entonces estamos trabajando en los sistemas y en las interfaces para que ustedes como usuarios nada más hagan clic, 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 clic y descarguen la información y tener esa interfaz amigable para el usuario, aunque el usuario sea un sismólogo y sepa cómo bajar datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos producimos? Producimos, como les dije, datos de velocidad, 100 muestras por segundo, aceleración, 100 muestras por segundo, y también trabajamos y proveemos datos de desplazamiento, 1 muestra por segundo. Estos dos primeros son muy importantes para todos los estudios de fuente sísmica, de estructura sísmica, efecto de sitio, movimientos fuertes, interferometría sísmica y hoy en día algo que ya se estudia mucho, que son los tremores tectónicos.
Y por su parte, los desplazamientos son buenos para estudiar tectónica, deformaciones corticales, pero también, como lo dijo el profesor en la mañana, serán muy útiles para alertamiento temprano de tsunamis. Si nosotros combinamos los dos tipos de datos, los de GPS con los datos de aceleración, vamos a poder desarrollar algo que conocemos ahora como sismogeodesia, y eso es fundamental para una determinación rápida de los parámetros del sismo y poder contribuir a un alertamiento de tsunamis. ¿Alguien le pasa la siguiente? Porque creo que ya de plano… ¿Hay alguien allá atrás? Ya, ok. Nosotros decía que… ¡Ay, qué horror! Decía que reportábamos varios parámetros. Uno era la localización, y esa la reportamos de manera manual y de manera automática. Y reportamos la magnitud, y en cuanto a la magnitud reportamos varios tipos de magnitud. Entonces, en el momento que ustedes ven un reporte, nosotros no le ponemos el apellido a la magnitud, precisamente porque para cada sismo, dependiendo sus características, puede ser magnitud de momento sísmico, o puede ser magnitud de coda, o puede ser magnitud de amplitud o magnitud de energía. Ok. Y nuestros reportes se ven así, que se ven muy técnicos, pero ahí viene la información que nos caracteriza al sismo en cuestión. Algo que queremos, y es la perspectiva y el tipo de acciones que queremos, es poder ofrecer más productos, tanto para el sismólogo como para alguien que toma decisiones. Y esto es deslizamiento en la falla, que lo estamos trabajando con un investigador del Centro de Geociencias, el poder identificar sismos cercanos a la trinchera, que lo estamos desarrollando dentro del propio departamento, y esto por su peligrosidad en términos de generación de tsunamis, poder caracterizar los sismos menores de menor magnitud con otras técnicas, y la generación de mapas de macrointensidades, que si ustedes hoy en día, esto ya lo estamos haciendo, si hoy en día se meten a la página, viene una que dice sintió un sismo, y si se meten ahí, les viene una encuesta que ustedes llenan, y al final esa encuesta contribuye para la generación de un mapa de intensidades. Y nos gustaría poder ofrecer más, y para ello, pues lo que tenemos que hacer es buscar sinergias con grupos de investigación. Por ejemplo, en la semana se me acercó uno de los técnicos del área de sistemas y me decía, oye, es que nosotros recibimos bastante información de lo que está pasando en el Twitter, pero hoy en día nosotros no tenemos la capacidad de extraer esa información y generar un mapa de intensidades o un mapa de localización, ¿no? Digo, sí, y lo que se necesita es un grupo de investigación que se meta a esas cosas de data mining y nos extraiga eso que nosotros necesitamos y podamos ofrecer, ¿no? A nosotros no nos da la vida para meternos en esas cosas, ¿no? Pero sabemos que las necesitamos. Entonces, si alguien identifica alguna otra cosa que cree importante que nosotros agreguemos, somos de los más felices de poder contribuir y cooperar. Entonces, la idea sería, habría un desarrollo fuera del Servicio Sismológico Nacional en las universidades. Después vendría la parte de implementación dentro del servicio, y esta parte de implementación puede ser que se implemente dentro del servicio, o como lo hacemos con la Universidad de Nuevo León, que los dirigimos, o sea, nuestra implementación es una liga, no nos apropiamos de las cosas, ¿no? Sino dirigimos a quien lo está haciendo y lo está desarrollando. Y vendría la identificación de requerimientos, preparación de sistemas, la implementación, la fase de pruebas y finalmente la implementación y la entrega del producto, que insisto, esta parte puede ser interna en el servicio o en la institución que se haga responsable de ella. Nosotros generamos todo tipo de catálogos, boletines mensuales y anuales, y en caso de que haya un sismo grande o un sismo importante, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos unos sismos de magnitud 2.5, pero pues para la ciudad son muy importantes, entonces también generamos reportes de eso. Como les decía, otra de las actividades sustantivas de la universidad es la docencia. Entonces tenemos cursos para estudiantes para que aprendan a hacer análisis de sismogramas, y
Tuvimos una primera generación el año pasado, con prueba práctica incluida, ¿no? Y ahorita acabamos de empezar la segunda generación de un diplomado en sismología para profesores de bachillerato. Ha sido una muy grata experiencia y lo otro que hacemos es la parte de divulgación. Tenemos una serie de Facebook Live, ¿no? Que mensualmente la transmitimos. Ustedes pueden consultar todos los videos que hemos acumulado en nuestra página. Y la idea es platicar con un sismólogo sobre el tema que él trabaja, pero también sobre las inquietudes que tiene la sociedad. También en términos de divulgación organizamos talleres y conferencias y los talleres generalmente son dirigidos a jóvenes de bachillerato o secundaria y pláticas de divulgación con los diversos investigadores de la universidad. Algunas veces hemos invitado a otros de afuera. Y recibimos grupos en visitas guiadas, tanto autoridades como estudiantes o personas interesadas. Bien, nuestras actividades como Servicio Sismológico Nacional, insisto, están enmarcadas en las tareas sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también están encaminadas a atender a la sociedad y a las autoridades sobre la sismicidad que ocurre en nuestro país. Ahorita estamos en una transición muy importante y eso va a implicar un gran crecimiento en todos los aspectos, desde el número de estaciones hasta el número de sismos que generamos, hasta la información que manejamos. Y eso implica que tenemos que buscar nuevas estrategias, porque con 27 personas no va a ser suficiente y no nos es suficiente. Entonces necesitamos buscar estrategias que van desde la operación y mantenimiento de las estaciones hasta el presupuesto, hasta todo el análisis de la información. Los logros que hemos tenido hasta ahorita, pues se ve en el reflejo del volumen de datos, de los artículos que se publican, de la gente cómo está involucrada, pero tenemos todavía muchos retos que hoy en día presenta el servicio y esto no va a haber otra forma de resolverlo si no es de la mano de las demás instituciones, solitos no se puede. Y lo que queremos a futuro pues es un servicio sismológico moderno, abierto, con nuevos desarrollos y con esta dualidad bien balanceada entre lo que es la sociedad, el servicio a la sociedad y la parte de investigación. Y con eso les agradezco muchísimo su atención y su invitación a este congreso.